Hola Antonella, buenas, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos y la verdad es que queremos conocer cuántos desafíos al mismo tiempo y cuáles son los desafíos que están teniendo productivamente en Bahía Blanca después del temporal de 7 de marzo y ahora en plena resiliencia, reconstrucción y en plena época de lluvias. Sí, sí, sí. Se puede dividir el problema que estamos teniendo regionalmente en dos eventos, digamos, ¿no? Bahía Blanca como destino de los granos, como puerto, como punto de procesamiento de fábricas de aceite, de molinos harineros y de fábricas de elementos balanceados. Digamos, tuvo el ya conocido evento del 7 de marzo que provocó daños muy importantes en la ciudad, daños en los accesos, daños en la parrilla ferroviaria que llega a Bahía Blanca, desde donde llega el 90-95% de los granos que vienen por tren a Bahía Blanca, están desde el 7 de marzo sin poder trabajar sobre esos, porque los daños fueron muy importantes. Eh, eso por un lado, digamos, y por otro lado, digamos, como región también estamos atravesando más o menos desde el 15-20 de febrero una seguidilla de lluvias en la región. Veníamos pidiendo agua, la verdad que estábamos, como se nos dice muchas veces, veníamos llorando que faltaba agua y nos la mandaron toda de golpe, lamentablemente. En un periodo de 20-25 días tenemos regiones o localidades como Huanguelén, que recibieron 600 milímetros y tenemos situaciones de mucha zozobra en ese lugar. Hay campos anegados, caminos inexistentes, hay cosechas de girasol todavía en pie cuando ya hoy tendría que estar todo cosechado. La verdad que la logística de este año se ha habido seriamente afectada por este evento regional. Esto sí, esto no fue la lluvia del 7, la lluvia del 7 de marzo fue específicamente en Bahía Blanca y en una región muy chiquitita alrededor de Bahía Blanca donde casi no hay cultivos o se cultiva algo de granos finos, trigo y cebada, y como fue en esa época ya los cultivos estaban cosechados. Pero bueno, en la región sí se demoraron mucho, como te decía, la cosecha de girasol, logísticas de entregas de maíz, de trigo, contratos de trigo. La verdad que eh, si a nosotros el 20 de febrero nos decían que un mes más tarde, 40 días más tarde, íbamos a estar atravesando esta situación, nadie lo creía. La verdad que se ha dado vuelta el escenario por completo. Y respecto a los cultivos, porque te escuchamos atentamente con lo que pasa con el girasol, que la producción argentina casi en general ha apostado mucho más el último tiempo. Lo cierto es que es como un contexto muy negativo para todos los que hicieron esa apuesta al cultivo que viene creciendo, retorna, está de regreso, podemos decir. Sí, 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 acá el girasol había achicado con el correr de los años anteriores, se había venido achicando mucho en superficie en detrimento de soja y de maíces de segunda, esos maíces que se están sembrando acá en nuestra zona, maíces de baja densidad que están teniendo muy buenos resultados económicos, por suerte. Y bueno, con la recuperación de precios de hace 2 años, con la lamentable guerra de Ucrania que disparó los precios del girasol principalmente a números que nunca se habían visto en la historia, creo yo, empezó a darse una recuperación. En nuestra zona no era la excepción, hubo una recuperación muy importante en cuanto a superficie. No tengo los números, pero es una recuperación grande. Y bueno, y este año los cultivos venían bastante bien. De hecho, están terminando bastante bien. No es una cosecha excelente ni sobresaliente, pero es una cosecha con buenos números, podemos decir. Pero bueno, se ha complicado todo lo que es cosecha, logística. Hemos tenido ejemplos, videos de la zona de cosechadoras con orugas, lotes que se han cosechado y han quedado en silobolsas o en silos en las lomas de algún campo vecino, porque no había forma. De hecho, a hoy todavía no hay forma de sacar esos cultivos, entregarlos en destino. Ha traído también eso acarreado una complicación, digamos, a todo el normal desarrollo de los negocios, de los contratos, de las entregas forward y demás. Eh, Toda la cadena lo está sintiendo un poquitito porque, bueno, son contratos que ya tendrían que haber estado entregados y cumplidos hace 15 o 20 días y en algunos casos todavía no lo están. Bueno, y sobre ese contrato los productores tenían compromisos con instituciones financieras, con la cadena, cheques dados y demás, y bueno, se ha
el tema de lluvias y el exceso de lluvias tan grande que se dio en la región ha complicado toda la cosecha, la verdad. Y viene demorando también lo que tendría que ya haber sido el inicio de la cosecha de maíz, que también está empezando a demorarse un poco. Se ha estrangulado un poquitito lo que es el, el, la finalización de la cosecha anterior con el empalme de la nueva. Por eso los precios que estamos viendo sobre el puerto de Bahía Blanca, precios de maíz que la semana pasada o el lunes y martes de esta semana que estuvieron en el orden de 230, 235 mil pesos, con un premio muy importante sobre el resto de los mercados del país, principalmente por eso, por los barcos siguen viniendo, la mercadería se está necesitando y los compradores vía precio están tratando de tentar a que venga mercadería de un poco más lejos para poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Maximiliano, sabemos de falta de agua, sabemos de exceso en el campo, pero ¿había previsibilidad de la intensidad que se está viviendo, en este caso las precipitaciones? No, 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 para nada. Había algunos los pronósticos que yo, hasta donde yo sé, ninguno era ni remotamente cercano a los eventos que pasaron en la región, con los 300, 400 o 500 milímetros, 600 milímetros en Huangalén, en un periodo de 20, 25 días, y menos que menos el evento de Bahía Blanca, que el día anterior, por suerte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la zona y la municipalidad determinó que no haya clases, un montón de actividades y demás. De hecho, esa mañana, como a las 6 de la mañana, también cerraron un montón de actividades, dieron como un feriado obligatorio, eh, pero se esperaban 80, 90, 100 milímetros y en algunos lugares de Bahía se midieron más de 350 y los pluviómetros directamente se llenaron y como la mayoría de la población estaba con otras urgencias, no hubo tiempo para ir, vaciar los pluviómetros y empezar a medir de nuevo, ¿no? Estábamos todos luchando contra el agua, la verdad que fue una situación bastante caótica. En lo que respecta a esta lluvia específicamente sobre Bahía, como te decía al principio, nosotros como compartimos edificios, somos consorcistas con la Cámara Arbitral de Cereales, compartimos el edificio en la calle Saavedra 636, acá en Bahía Blanca, donde está la bolsa y la cámara, y, y lamentablemente en nuestra casa tuvimos daños muy, muy graves. Se nos inundaron todos los subsuelos, un auditorio muy, muy lindo, muy prolijo, con una acústica hermosa que teníamos. Eso quedó bajo 3,5 metros de agua. La cámara perdió Tremendo. por completo el depósito donde estaban todas las muestras que se analizan diariamente de las descargas de fábricas y puertos de acá de Bahía y la región. Bueno, pérdidas totales en tableros electrónicos, en equipos de frío-calor que abastecían a todo el edificio. La verdad que el daño en nuestra casa, en nuestras casas de bolsa y cámara fueron muy importantes. Ahora, bueno, estamos entre todos viendo la forma de qué es lo que se va a hacer primero y demás. Por suerte hemos ido recuperando como luz y agua, como para empezar como para seguir. Pero sin duda fueron golpes importantes para las economías de ambas instituciones, ¿no? Después, en cuanto a las oficinas comerciales y colegas y más de acá de Bahía Blanca, hay administraciones, algún que otro ha tenido daños menores, pérdida de escritorios, de computadoras, agua en las oficinas, casi todo el mundo. Y los puertos, por suerte, tuvieron daños menores. Lo que sí, los puertos estuvieron desde ese viernes 7 hasta el martes barra miércoles de la semana siguiente sin poder operar, no por cuestiones de daños en su infraestructura, de hecho no lo tuvieron, no tuvieron una descarga con agua, un pozo de descarga con agua que eso con una bomba se achicaba enseguida, pero bueno, gran parte de todas las estructuras, digamos, de las empresas de Bahía tenían personal afectado en sus hogares, con lo que los recursos humanos no se presentaban a trabajar, así que estuvimos, ya te digo, hasta el miércoles de la semana siguiente sin descargar, sin trabajar en ningún puerto, más que nada por falta de personal. Pero bueno, eso ya se ha ido normalizando. Después, en un principio, acá hubo, como te comentaba también hoy temprano, daños muy, muy importantes en los dos ramales que llegan a Bahía Blanca, lo que nosotros conocemos como vía Darregueira y vía Saavedra, con daños en puentes, descalce de vías, daño que uno, sin ser ni ingeniero civil ni ingeniero ferroviario, si es que existe ese cargo o título, suponía que el trabajo iba a ser de meses, meses y meses hasta poder normalizar eso. Por suerte vimos este fin de semana con mucho beneplácito
que uno de los puentes que más dañado estaba acá para llegar al puerto de Bahía, que es el puerto de la calle Don Bosco, donde viene la línea de Regueira, digamos, ese ya en un trabajo descomunal que ha hecho la gente, me imagino yo, de Ferroexpreso Pampeano, por las camionetas que vi ahí trabajando en la zona. Ya hay una recuperación total del puente, incluso se hizo, creo que el martes a la tarde se hizo una prueba de peso, de soporte de peso de la nueva estructura, con lo que vemos, sorprendidos para bien, por suerte, de que la logística ferroviaria en parte se va a empezar a normalizar, que eso también nos tenía muy preocupados porque de las aproximadamente 11, 12 millones de toneladas que exporta nuestro complejo portuario o muele, un 30% vienen por vagón a Bahía Blanca. Así que estamos hablando de unos 3.600.000 toneladas aproximadamente, que son 120.000 camiones al año. Es imposible reemplazar eso con camiones, con lo que necesitábamos que urgente se normalice la circulación de trenes y ya te digo, por suerte y para sorpresa de muchos, yo a la cabeza, vemos que los trabajos se están haciendo en un tiempo récord, por suerte. Maximiliano, te escuchamos con muchísima atención y vamos a seguir comunicados y conectados con el paso del tiempo porque en la plataforma de Medios Chakra no solo hablamos de lo que fue el durante del temporal, sino toda la etapa de reconstrucción que hay por delante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y estamos a disposición. Un saludo.